Enterré a mi única hija un martes por la mañana. Llovía a cántaros sobre el cementerio de Houston. Tenía 40 años. Dejó atrás a un niño de 12 años que me apretaba la mano con una fuerza que me rompía el alma. Y dejó un imperio de $32 millones. Y ahí, a pocos metros de la tumba abierta, estaba el hombre que nos abandonó hace más de una década. No vino a llorar, vino a cobrar. El agua golpeaba los paraguas negros con un sonido sordo y constante. El aire olía a tierra mojada y a flores cortadas que ya empezaban a marchitarse por el frío. Yo mantenía la vista fija en el ataúd de caoba brillante que descendía lentamente hacia la oscuridad. Mi nieto Mateo estaba a mi lado, completamente en silencio. No había derramado una sola lágrima en público. Tenía la misma mirada calculadora y profunda que su madre. A sus 12 años, procesaba el trauma de la única forma que conocía, observando todo, analizando cada rostro, cada movimiento, cada susurro a nuestro alrededor. La iglesia católica del East End había estado repleta una hora antes. Era un mar de dos mundos que rara vez se cruzan. Por un lado, estaban nuestros familiares de clase trabajadora, tíos y primos con las manos ásperas por el trabajo duro, mujeres que habían rezado rosarios enteros por la salud de mi hija. Eran las personas que nos vieron empezar desde abajo, cuando cada centavo contaba. Por el otro lado, estaban los ejecutivos del Centro Médico de Texas, investigadores, médicos especialistas y directores de empresas farmacéuticas con trajes a la medida. Ellos conocían a la Valeria que conquistó el mundo corporativo. La vicepresidenta implacable que negociaba contratos millonarios sin pestañear. Ambos mundos estaban ahí para rendirle homenaje a una mujer brillante que se apagó demasiado pronto. Pero entre esa multitud de respeto y dolor apareció la escoria. Horacio, el padre biológico de Mateo. Llegó a la iglesia caminando con una arrogancia que me revolvió el estómago. Llevaba un traje nuevo, demasiado ajustado, de un color gris claro que gritaba desesperación por llamar la atención. A su lado caminaba Pilar, su nueva esposa, una mujer que parecía ir a una fiesta de cóctel en lugar de a un funeral. Llevaba tacones demasiado altos, gafas de sol oscuras dentro de la iglesia y un bolso de diseñador que apretaba contra su pecho como si fuera un trofeo. No se habían acercado a nosotros en 12 años. 12 años de silencio absoluto. 12 años sin una llamada en el cumpleaños de Mateo, sin una tarjeta de Navidad, sin un solo $1 para comprar un lápiz para la escuela. Pero ahí estaban. Cuando la misa terminó y la gente comenzó a salir hacia los autos, Horacio tuvo el descaro de acercarse a nosotros en el atrio de la iglesia. Caminó directamente hacia Mateo, ignorándome por completo. Se agachó un poco, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y extendió una mano. «Hola, campeón», dijo con esa voz falsa y melosa. «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero papá está aquí ahora». Mateo no se movió, no parpadeó, solo miró la mano extendida de Horacio como si fuera un insecto muerto en el suelo. Yo di un paso al frente, interponiéndome entre ese cobarde y mi nieto. Durante 30 años fui directora de una escuela preparatoria pública en uno de los distritos más difíciles de Houston. He lidiado con pandilleros, con padres abusivos, con políticos corruptos y con mentirosos de todo tipo. Conozco la mirada de un depredador oportunista a kilómetros de distancia y sé exactamente cómo quebrarles la voluntad con una sola frase. «Te sugiero que des un paso atrás, Horacio», le dije. Mi voz no era un grito, era un susurro frío, cortante, cargado con toda la autoridad de una vida entera imponiendo disciplina. Horacio intentó mantener su sonrisa, pero vi como un músculo en su mandíbula temblaba. «Cruz, por favor», respondió, intentando sonar razonable para que los ejecutivos cercanos lo escucharan. «Es un momento difícil para todos. Solo vengo a apoyar a mi hijo. Ahora que Valeria no está, él me necesita». Pilar, parada detrás de él, asintió con una expresión de falsa compasión que me dio náuseas. «Él no es tu hijo», le respondí, manteniendo el contacto visual hasta que él tuvo que apartar la mirada. «Él es el hijo de Valeria. Tú eres solo un error que ella corrigió hace 12 años».
Vuelve a tu auto, sal de este cementerio y no vuelvas a acercarte a mi familia. Horacio retrocedió un paso, pero su rostro cambió. La máscara de padre preocupado se cayó, revelando la codicia cruda y desesperada que lo consumía. «Esto no se queda así, Cruz», murmuró entre dientes. «Tengo derechos. Soy su padre biológico, y no voy a permitir que tú te quedes con lo que me corresponde». Se dio la vuelta y se alejó caminando rápido bajo la lluvia, con Pilar tropezando en sus tacones detrás de él. «Lo que le corresponde». Esa frase resonó en mi cabeza mientras veíamos cómo bajaban el ataúd de mi hija. Él no venía por el niño. Él venía por los 32 millones de dólares. Para entender la magnitud de la traición de Horacio, hay que entender de dónde venimos. Valeria y yo no nacimos con dinero. Crecimos en una casa pequeña en el East End, donde el ruido del tren nos despertaba de madrugada. Yo trabajaba 14 horas al día en la escuela, lidiando con los problemas de cientos de estudiantes, para asegurarme de que a mi hija nunca le faltara un plato de comida. Valeria entendió el valor del sacrificio desde que era una niña. Mientras otras adolescentes salían a fiestas, ella se quedaba en la mesa de la cocina hasta las 3 de la mañana, estudiando química y biología bajo una luz parpadeante. Ella sabía que la educación era nuestra única salida, nuestra única armadura contra un mundo diseñado para aplastarnos. Consiguió becas, trabajó en 3 lugares diferentes y entró a la escuela de farmacia. Recuerdo el día que se graduó. Me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire y me dijo al oído que nunca más tendríamos que preocuparnos por pagar las cuentas. Y cumplió su promesa. Valeria era una fuerza de la naturaleza. Entró a trabajar en una pequeña empresa farmacéutica en el Centro Médico de Texas y en menos de 10 años escaló hasta convertirse en vicepresidenta. Tenía una mente brillante para los negocios, una capacidad asombrosa para leer los mercados y una ética de trabajo que aterraba a sus competidores. Compró una casa hermosa en los suburbios de The Woodlands, una casa con grandes ventanales, techos altos y un jardín inmenso donde siempre soñó ver correr a sus hijos. Pagó mis deudas, me obligó a jubilarme y me dijo que era mi turno de descansar. Todo era perfecto, hasta que apareció Horacio. Él era un contratista de sistemas informáticos que la empresa de Valeria contrató para actualizar sus servidores. Era encantador, no lo voy a negar. Tenía esa facilidad de palabra que suele esconder una profunda falta de carácter. Sabía exactamente qué decir, cómo sonreír y cómo hacer que una mujer que vivía bajo una presión constante se sintiera relajada. Valeria, que siempre había sido tan analítica y cuidadosa, bajó la guardia. Se enamoró con la misma intensidad con la que trabajaba. Se casaron rápido, en una ceremonia pequeña, y a los pocos meses me dieron la noticia de que estaba embarazada. Yo quería confiar en él. Quería creer que mi hija había encontrado a un buen hombre, pero mi instinto de madre nunca dejó de sonar como una alarma silenciosa. Notaba cómo Horacio evitaba hablar de sus finanzas. Notaba cómo siempre tenía una excusa para no pagar la cuenta en los restaurantes, dejando que Valeria sacara su tarjeta de crédito. Notaba cómo miraba la casa en The Woodlands no como un hogar, sino como un activo financiero. La verdad salió a la luz cuando Valeria tenía 7 meses de embarazo. Fue un martes por la noche. Hacía un calor sofocante en Houston. Yo estaba de visita, ayudando a Valeria a pintar la habitación del bebé. Horacio llegó tarde del trabajo. No saludó. Caminó directamente hacia la cocina, sacó las llaves de su auto y las dejó caer sobre la isla de granito con un sonido metálico que todavía me persigue en mis pesadillas. Valeria salió de la habitación del bebé, frotándose la espalda baja, con una sonrisa cansada. «¿Todo bien, mi amor?», le preguntó. Horacio ni siquiera la miró a los ojos. Miró la enorme barriga de mi hija, luego miró alrededor de la casa lujosa y finalmente suspiró con fastidio. «Esto no es lo que planeé», dijo con una frialdad absoluta. Valeria se quedó paralizada. «¿De qué hablas?», preguntó ella, confundida. «No estoy listo para esto», respondió él, retrocediendo hacia la puerta. «No quiero ser padre. No quiero esta responsabilidad. Me asfixias, Valeria. Tú y tus planes y tu dinero,
¿Y este niño? Me voit. Valeria intentó acercarse a él, con lágrimas asomándose en sus ojos. Horacio, por favor, faltan 2 meses para que nazca. ¿A dónde vas? Él abrió la puerta principal. A vivir mi vida, dijo, y cerró la puerta detrás de él. No hubo gritos. No hubo una gran pelea. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el motor de su auto alejándose en la noche. Valeria se dejó caer de rodillas en el suelo de la cocina, agarrándose el vientre, soltando un llanto tan profundo y desgarrador que sentí que el suelo temblaba. Corrí hacia ella, me tiré al suelo a su lado y la abracé. La sostuve mientras se desmoronaba. Lloró durante horas. Lloró hasta que no le quedó voz. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre The Woodlands, mi hija ya no era la misma. Se levantó, se lavó la cara, se preparó un café negro y me miró con unos ojos que parecían hechos de hielo. Lloramos ayer, mamá, me dijo con una voz firme. Hoy construimos un imperio para mi hijo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mateo nació 2 meses después. Un niño hermoso, tranquilo, con los mismos ojos oscuros de su madre. Horacio no apareció en el hospital. No llamó. No envió un mensaje. Desapareció por completo de nuestras vidas. Valeria no lo buscó. No le rogó. Ni siquiera le pidió manutención infantil. Ella sabía que obligar a un cobarde a pagar era mantenerlo atado a nuestras vidas, y ella quería cortar esa cadena para siempre. Durante los siguientes 12 años, Valeria trabajó como una máquina imparable. Multiplicó su fortuna. Invirtió en bienes raíces, en fondos indexados, en acciones de tecnología médica. Construyó un patrimonio de $32 millones, todo a su nombre, todo destinado a asegurar el futuro de Mateo. Yo me mudé con ellos para ayudar a criar al niño. Formamos un equipo perfecto, una familia de 3, fuerte, unida, impenetrable. Mateo creció rodeado de amor, de libros, de disciplina y de la presencia constante de 2 mujeres que darían la vida por él. Nunca preguntó por su padre. Valeria nunca le mintió, pero tampoco envenenó su mente. Simplemente le dijo que algunas personas no están hechas para ser familia y que nosotros teníamos todo lo que necesitábamos. Éramos felices, éramos invencibles. Hasta que llegó el diagnóstico. Fue un viernes por la tarde. Valeria había estado sintiéndose cansada durante semanas. Pensábamos que era el estrés del trabajo, las largas horas de vuelo por sus viajes de negocios. Pero unos análisis de sangre de rutina en el centro médico revelaron la pesadilla. Leucemia mieloide aguda, agresiva, avanzada. El mundo se detuvo en ese consultorio médico. Recuerdo el zumbido de las luces fluorescentes. Recuerdo el olor a desinfectante. Recuerdo cómo el médico, un colega que conocía a Valeria desde hacía años, no podía mirarla a los ojos mientras le daba la noticia. Valeria no lloró. Apretó mi mano por debajo de la mesa y preguntó cuáles eran los siguientes pasos. Comenzó el tratamiento de inmediato. Quimioterapia, radiación, transfusiones. Fueron meses de un infierno físico y emocional. Hubo momentos de esperanza, pequeñas victorias donde los números mejoraban y creíamos que habíamos ganado la batalla. Pero la enfermedad siempre volvía, más fuerte, más cruel. Cuando el cáncer regresó por tercera vez, los médicos nos dijeron que ya no había opciones curativas. Solo quedaban cuidados paliativos. Le dieron 6 meses de vida. Cualquier otra persona se habría rendido. Cualquier otra persona habría pasado esos últimos meses llorando, lamentándose por la injusticia del universo. Pero Valeria no era cualquier persona. Cuando supo que iba a morir, mi hija no se preparó para descansar. Se preparó para la guerra. La habitación del hospital y luego su habitación en la casa, cuando la trasladamos a cuidados paliativos, se convirtió en un centro de mando. En lugar de recibir visitas de amigos para despedirse, recibía a abogados, contadores, asesores financieros y notarios públicos. Pasaba horas al teléfono, con la voz débil pero la mente más afilada que nunca. Yo le suplicaba que descansara, que dejara de trabajar, que pasara sus últimas semanas en paz con Mateo. Pero ella me miraba con una urgencia aterradora. «No entiendes, mamá», me decía,
respirando con dificultad. En el momento en que mi corazón deje de latir, el olor a sangre va a atraer a los buitres. Horacio va a volver. No le importa Mateo, le importa el dinero. Y si no dejo todo blindado, si dejo una sola grieta en la pared, él va a usar a mi hijo para destruir todo lo que he construido. Tengo que protegerlos. Tengo que enterrarlo antes de que él intente enterrarnos a nosotros. Fue durante esas últimas semanas febriles que Valeria me entregó la caja. Era una caja de madera de cedro, tallada a mano, que había comprado en un viaje a México años atrás. Me la dio una noche en la que la morfina apenas lograba calmarle el dolor. Sus manos, antes fuertes y seguras, ahora eran frágiles y temblaban al sostener la madera. «Mamá, escúchame bien», me dijo, clavando sus ojos en los míos. «Toma esta caja. Escóndela en tu armario. No la abras. Por ningún motivo la abras mientras yo siga respirando. ¿Me entiendes?». Asentí, con las lágrimas resbalando por mis mejillas. «Solo ábrela cuando él aparezca», continuó Valeria, su voz apenas un susurro rasposo. «Porque va a aparecer. Va a venir con abogados baratos. Va a venir con amenazas. Va a intentar usar la ley para quitarte a Mateo y quedarse con el fideicomiso. Cuando eso pase, abres la caja. Ahí adentro está su ejecución». Valeria murió 3 semanas después. Se fue en paz, sosteniendo la mano de Mateo de un lado y la mía del otro. Su último aliento fue un suspiro suave, como si finalmente, después de 40 años de luchar contra el mundo, se permitiera soltar el peso de sus hombros. El dolor que sentí en ese momento es indescriptible. Es un vacío físico, un agujero negro en el pecho que te roba el aire y te convence de que nunca más vas a poder caminar derecho. Pero no tuve tiempo para derrumbarme, porque la profecía de mi hija se cumplió casi de inmediato. Apenas 3 días después del funeral bajo la lluvia, sonó el teléfono de la casa. Estábamos en la cocina. Mateo estaba leyendo un libro en la mesa, comiendo un plato de cereal en silencio. Yo estaba lavando unas tazas, mirando por la ventana hacia el jardín vacío. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido de Tennessee. Contesté. «Hola, Cruz», dijo una voz de mujer mayor, cargada de un acento sureño y una falsa piedad que me erizó la piel. Era Leonor, la madre de Horacio, la mujer que nunca en 12 años había llamado para preguntar si su nieto tenía qué comer. «Leonor», respondí secamente. «Qué sorpresa. Lamento mucho lo de Valeria», dijo ella, sonando como si estuviera leyendo un guión. «Es una tragedia terrible, pero Dios tiene sus planes. Y ahora lo correcto es que la familia se reúna. Un niño necesita a su padre, Cruz. Es la voluntad del Señor que Mateo vuelva con su sangre». Apreté el auricular del teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Tu hijo abandonó a su sangre hace 12 años, Leonor. No uses a Dios para justificar la codicia de tu hijo. No te atrevas a hablarme así». El tono de Leonor cambió instantáneamente, volviéndose venenoso. «Horacio es su padre legal. Tiene derechos. Y no vamos a permitir que una vieja amargada nos robe a nuestro niño. Horacio ya está hablando con sus abogados. Prepara las maletas del niño, Cruz. Vamos a ir por él». Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Me quedé parada frente al fregadero, respirando profundamente, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Mateo levantó la vista de su libro. ¿Era la abuela de Tennessee?, preguntó con una voz tranquila, demasiado madura para su edad. «Sí, mi amor», le respondí, forzando una sonrisa para tranquilizarlo. «¿Vienen por el dinero de mamá?», preguntó él, sin ninguna emoción en su rostro. Me acerqué a la mesa, me senté frente a él y le tomé las manos. «Nadie te va a llevar a ninguna parte, Mateo. Nadie va a tocar lo que tu madre construyó para ti. Te lo prometo por mi vida». Esa misma tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Horacio. No contesté. Dejó un mensaje de voz que escuché sola en mi habitación, con la puerta cerrada. «Cruz, soy Horacio», decía su voz, sonando arrogante y amenazante. «Mi abogado te va a enviar una notificación oficial mañana. Voy a solicitar la custodia total de Mateo.
y como su único tutor legal, voy a asumir el control del patrimonio de Valeria hasta que el niño sea mayor de edad. Podemos hacer esto por las buenas, o podemos ir a la corte y te juro que te voy a dejar en la calle. Tú decides. De fondo, en la grabación, pude escuchar la voz de Pilar riéndose y diciendo algo sobre vender la casa de The Woodlands. Ese fue el momento en que el dolor paralizante de la pérdida se transformó en una furia fría, calculada y absoluta. Me levanté de la cama, caminé hacia mi armario, aparté mis abrigos de invierno y saqué la caja de madera de cedro. Pesaba más de lo que recordaba. El olor a madera vieja y especias llenó la habitación. Me senté en el borde de la cama y con las manos firmes abrí el pestillo de bronce. Dentro de la caja no había joyas, no había recuerdos sentimentales. Había un arsenal. Lo primero que vi fue un sobre blanco con mi nombre escrito en la impecable caligrafía de Valeria. Lo abrí. La carta era breve. Mamá, si estás leyendo esto, el buitre ha vuelto. Horacio cree que la ley lo protege, porque es el padre biológico. Cree que mi muerte es su boleto de lotería, pero olvidó con quién se casó. Olvidó que yo nunca dejo cabos sueltos. Debajo de esta carta hay un disco duro y una carpeta negra. Llévale todo esto a Fabián. No negocies con Horacio. No le ofrezcas ni un centavo. Déjalo entrar a la sala de conferencias. Déjalo reclamar su premio. Y luego, mamá, destrúyelo. Te amo. Cuida a mi niño. Dejé la carta a un lado, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Levanté la carpeta negra. Estaba pesada, llena de documentos perfectamente organizados con separadores de colores. Abrí la primera página. Eran declaraciones de impuestos. Las declaraciones de impuestos federales de Horacio de los últimos 12 años. Página tras página de documentos oficiales del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. Empecé a leer los números, las casillas marcadas, las firmas, y entonces lo vi. El error fatal, la arrogancia estúpida que mi hija había descubierto y documentado con una precisión quirúrgica. Durante 12 años, Horacio no nos había dado un solo dólar, pero en cada una de sus declaraciones de impuestos anuales, había reclamado a Mateo como su dependiente legal, había falsificado firmas, había mentido sobre la residencia del niño y había utilizado el número de seguro social de Mateo para obtener deducciones fiscales masivas y créditos por hijo. Había estado robándole al gobierno federal año tras año, usando el nombre del hijo que abandonó. El total del fraude ascendía a más de $87,000. Pero eso no era todo. Al fondo de la caja, debajo del disco duro plateado que seguramente contenía todas las pruebas digitales, había una pequeña tarjeta de presentación blanca. La levanté con cuidado. El escudo del gobierno de los Estados Unidos estaba impreso en la esquina superior izquierda. Decía: Rogelio, agente especial, División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. En la parte de atrás de la tarjeta, escrita a mano con tinta azul, había una nota breve. Señora Cruz, su hija fue muy exhaustiva. El caso está abierto. Llámeme cuando el sujeto intente reclamar la herencia. Me quedé mirando la tarjeta durante un largo tiempo. El silencio de la casa ya no se sentía opresivo. Se sentía como la calma antes de un huracán devastador. Valeria no solo había protegido su dinero, había pasado sus últimos meses de vida soportando el dolor de la quimioterapia y la morfina, tejiendo una trampa federal ineludible alrededor del cuello del hombre que la traicionó. Había convertido su propia muerte en el cebo perfecto. Sabía que la codicia de Horacio lo cegaría. Sabía que él saldría de su escondite para reclamar los 32 millones, y al hacerlo, caminaría directamente hacia una prisión federal. Mi hija era un genio, y yo iba a ser su verdugo. Guardé los documentos en la carpeta negra. Cerré la caja de cedro. Me levanté, caminé hacia el espejo de mi habitación y me miré. Ya no era solo una madre de luto. Era la guardiana de un imperio y la protectora de mi sangre. Tomé mi teléfono celular y marqué el número de Fabián, el abogado de fideicomisos de Valeria, en el centro de Houston. Fabián contestó al segundo tono. Cruz,
dijo con su voz profesional y calmada. Mis más sinceras condolencias. Iba a llamarte mañana. Gracias, Fabián, respondí, mi voz sonando más fuerte y clara de lo que había sonado en meses. No tenemos que esperar a mañana. Horacio ya hizo su movimiento. Quiere la custodia y quiere el control del fideicomiso. Hubo una breve pausa en la línea. Fabián dejó escapar un pequeño suspiro que sonó casi a lástima. El pobre idiota no tiene idea de lo que Valeria preparó, ¿verdad?, preguntó el abogado. No, le dije. Cree que esto es una negociación. Cree que tiene el poder. Tengo la caja de cedro, Fabián. Tengo los impuestos. Y tengo la tarjeta del agente Rogelio. Excelente, respondió Fabián, y pude escuchar el sonido de un teclado en el fondo. Voy a programar la lectura oficial del testamento para este viernes a las 10 de la mañana en mi oficina. Le enviaré la citación formal a Horacio y a su abogado. Asegúrate de que el agente Rogelio esté informado. Lo estará, dije. Nos vemos el viernes, Fabián. Colgué el teléfono. Miré por la ventana hacia la calle mojada por la lluvia. Horacio pensaba que venía a reclamar un premio millonario. Pensaba que iba a intimidar a una abuela vieja y a un niño huérfano. No sabía que estaba a punto de entrar a una sala de conferencias de la que nunca iba a salir ileso. Esa misma noche, la primera amenaza formal llegó por correo electrónico. Estábamos en la casa de The Woodlands, rodeados por el silencio absoluto que deja la muerte cuando se lleva a la persona más ruidosa y vital de una familia. El correo no venía de una firma de abogados prestigiosa del centro de Houston. Venía de una dirección genérica, con un membrete mal diseñado que parecía hecho en una computadora barata. El documento exigía la entrega inmediata del pasaporte de Mateo, su certificado de nacimiento y las llaves de la propiedad. El supuesto representante legal de Horacio usaba un lenguaje agresivo, lleno de palabras rimbombantes que intentaban asustar. Decía que, como padre biológico, Horacio asumiría el control total del patrimonio de mi hija para, según sus palabras, proteger los intereses del menor. Leí el correo 2 veces, sentada en la oscuridad de la oficina de Valeria, iluminada solo por el brillo de la pantalla. No sentí miedo. Sentí una profunda y absoluta repulsión. Unos minutos después, escuché los pasos suaves de Mateo entrando a la oficina. Llevaba su tableta electrónica en las manos y tenía el ceño fruncido. «Abuela», me dijo con su voz tranquila, «tienes que ver esto». Me entregó la pantalla. Era la cuenta de redes sociales de Pilar, la nueva esposa de Horacio. Había publicado una fotografía de una habitación recién pintada de azul claro, con una cama individual barata y un escritorio de madera prensada. El texto debajo de la foto decía: «Preparando el nido para nuestro niño. La familia por fin estará completa. Dios es bueno». Había docenas de comentarios de sus amigas, felicitándola por su gran corazón al acoger a su hijastro huérfano. Sentí un sabor metálico en la boca. Estaban celebrando. Estaban contando los $32 millones antes de siquiera tenerlos en las manos. Veían a mi nieto como un billete de lotería ganador, como la llave para salir de su mediocridad financiera. Le devolví la tableta a Mateo y le acaricié el cabello oscuro. «No leas esas cosas, mi amor», le dije suavemente. «Son fantasías de gente que no tiene idea de lo que se les viene encima». Mateo me miró con esos ojos profundos, que eran una copia exacta de los de su madre. «No estoy asustado, abuela», me respondió. «Mi mamá me dijo que el hombre malo iba a intentar llevarnos a su casa. Me dijo que él iba a decir mentiras y que iba a traer papeles falsos». Sentí un nudo en la garganta al escuchar cómo Valeria había preparado a su hijo para esta guerra, incluso mientras su propio cuerpo se apagaba. «¿Y qué más te dijo tu mamá?», le pregunté, conteniendo las lágrimas. «Me dijo que no me preocupara», respondió Mateo, con una seguridad que me heló la sangre. «Me dijo que tú ibas a arreglarlo todo. Me dijo que tú eres el escudo». Me levanté de la silla, me arrodillé frente a él y lo tomé por los hombros. «Y tu madre tenía toda la razón», le prometí, mirándolo fijamente a los ojos. «Nadie te va a sacar de esta casa. Nadie va a tocar un solo centavo del imperio que tu madre construyó para ti. Te doy mi palabra, Mateo». Esa noche, después de arropar a mi nieto en su cama, no fui a dormir.
Caminé hacia el cuarto de lavado. Abrí el armario del fondo y saqué una funda de plástico transparente. Adentro estaba mi viejo saco azul marino, el saco que usaba cuando era directora de la escuela preparatoria en el East End. Era la prenda que me ponía cuando tenía que enfrentar a las pandillas, cuando tenía que expulsar a un estudiante violento o cuando tenía que destruir los argumentos de un político corrupto en las reuniones del distrito escolar. Era mi armadura. Conecté la plancha y esperé a que el vapor comenzara a salir. Planché cada pliegue de ese saco con una precisión metódica. El calor y el vapor llenaron la pequeña habitación, y con cada pasada de la plancha sentía cómo la abuela en duelo desaparecía. La directora Cruz estaba de regreso, y estaba lista para la guerra. La mañana del viernes amaneció despejada, con ese calor húmedo y pesado que define a la ciudad de Houston. Conduje mi auto por la carretera interestatal 45, en dirección al centro de la ciudad. Mateo iba en el asiento del copiloto, vestido con un pantalón de vestir oscuro y una camisa blanca perfectamente planchada. Mirábamos por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Dejábamos atrás los árboles altos y las calles tranquilas de los suburbios, y entrábamos al bosque de concreto y cristal del distrito financiero. Los rascacielos se alzaban como gigantes de acero, reflejando la luz del sol. Este era un mundo de Valeria, el mundo donde ella había peleado con uñas y dientes para asegurar nuestro futuro. Llegamos al edificio de oficinas de Fabián. Era una torre imponente de 50 pisos, con un vestíbulo de mármol negro y guardias de seguridad en cada puerta. Tomamos el elevador express, que nos llevó directamente al último piso en cuestión de segundos. Las puertas se abrieron y entramos a la firma de abogados. El lugar olía a dinero viejo, a café recién molido y a cuero caro. No había ruido. Solo el murmullo suave del aire acondicionado y el sonido de los zapatos sobre la alfombra gruesa. Fabián nos estaba esperando en la recepción. Llevaba un traje gris a la medida, una corbata de seda oscura y esa expresión completamente ilegible que lo convertía en el mejor abogado de fideicomisos de todo Texas. Cruz, Mateo, nos saludó con un leve asentimiento de cabeza. Pasen a la sala de conferencias principal. La sala era inmensa. Tenía ventanales que iban del piso al techo, ofreciendo una vista panorámica de toda la ciudad de Houston. En el centro había una mesa de caoba maciza, tan larga que parecía no tener fin. Nos sentamos de un lado de la mesa, de espaldas a la ventana. Fabián se sentó en la cabecera, abriendo su maletín de cuero y sacando varias carpetas de colores. Entre ellas, vi la carpeta negra que yo le había entregado días atrás. La trampa de Valeria. 10 minutos después, las puertas dobles de madera se abrieron de golpe. Horacio entró caminando con esa misma arrogancia que había mostrado en el cementerio. Llevaba el mismo traje gris claro, pero esta vez caminaba como si fuera el dueño del edificio. Detrás de él entró Pilar, aferrada a su bolso de diseñador, mirando la sala de conferencias con los ojos muy abiertos, calculando mentalmente cuánto costaba cada mueble. Luego entró Leonor, la madre de Horacio, aferrando una Biblia con cubierta de cuero negro contra su pecho, con una expresión de falsa solemnidad. Y finalmente, entró el supuesto abogado. Era un hombre bajo, con un traje barato que le quedaba grande y una corbata mal anudada. Llevaba un maletín de plástico duro y sudaba profusamente, a pesar del aire acondicionado helado de la oficina. No era un abogado de alto nivel. Era un charlatán de poca monta que Horacio había contratado para intentar asustarnos. Horacio se detuvo frente a la mesa y nos miró con una sonrisa condescendiente. «Hola, hijo», le dijo a Mateo, apoyando las manos sobre la caoba. «Ya casi nos vamos a casa». Mateo no le respondió. Ni siquiera lo miró. Mantuvo la vista fija en un vaso de agua que estaba sobre la mesa. Leonor suspiró de manera dramática y negó con la cabeza. «Es una lástima que a este niño no se le haya enseñado a respetar a sus mayores», murmuró la anciana, apretando su Biblia. «Pero con la ayuda del Señor, pronto corregiremos esa falta de educación». Yo me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando mis antebrazos sobre la mesa. «Leonor», le dije con una voz tan fría que hizo que la mujer diera un pequeño salto en su silla.
Si vuelves a hablar sobre la educación de mi nieto, te voy a pedir que salgas de esta sala y esperes en el pasillo. No estoy aquí para escuchar tus sermones hipócritas. Leonor abrió la boca para protestar, pero Horacio levantó una mano para silenciarla. Tranquila, mamá, dijo él, sentándose frente a mí. Déjala que hable. Es su último día de poder. Pronto las cosas van a volver a su orden natural. Fabián se aclaró la garganta, un sonido seco y profesional que cortó la tensión en la habitación como un cuchillo. Si ya terminaron con las introducciones, dijo el abogado sin mirarlos, podemos comenzar. Estamos aquí para la lectura oficial de la última voluntad y testamento de Valeria, así como para la revisión de la estructura de su fideicomiso. El hombre sudoroso que acompañaba a Horacio abrió su maletín de plástico y sacó un bloc de notas amarillo. Para que conste en el acta, dijo el hombre con una voz temblorosa, yo represento los intereses legales del señor Horacio, padre biológico y único tutor legal del menor. Fabián lo miró por encima de sus gafas de lectura, una mirada que duró apenas 2 segundos, pero que fue suficiente para hacer que el hombre tragara saliva con dificultad. Tomado en cuenta, respondió Fabián, y abrió la primera carpeta. El abogado comenzó a leer. Su voz era monótona, precisa, sin una sola gota de emoción. Leyó los términos básicos del testamento. Leyó la declaración de defunción. Y luego, llegó a la parte que todos estaban esperando. El patrimonio total de la difunta, incluyendo bienes raíces, cuentas de inversión, acciones corporativas y pólizas de seguro de vida, ha sido valuado en $32 millones, leyó Fabián. Escuché cómo Pilar dejaba escapar un pequeño jadeo al otro lado de la mesa. Sus ojos brillaron con una codicia tan pura y cruda que resultaba repugnante. Leonor cerró los ojos y murmuró un gracias a Dios, como si el dinero fuera una recompensa. Horacio se reclinó en su silla, cruzó los brazos detrás de la cabeza y me miró con una sonrisa de triunfo absoluto. Creía que había ganado. Creía que el número que acababa de escuchar era su premio de consolación por haber abandonado a su familia. Fabián continuó leyendo, sin inmutarse por las reacciones de los buitres. Por instrucción directa de la difunta, la totalidad de estos $32 millones ha sido transferida a un fideicomiso irrevocable. La sonrisa de Horacio vaciló por un segundo. El único beneficiario de este fideicomiso es el menor, Mateo, continuó Fabián. Sin embargo, los fondos no estarán disponibles para su uso discrecional hasta que el beneficiario cumpla la edad de 25 años. Hasta ese momento, el fideicomiso será administrado de manera exclusiva, absoluta y sin supervisión externa por la única fideicomisaria nombrada. Fabián hizo una pausa calculada. La señora Cruz. El silencio en la sala de conferencias fue ensordecedor. El aire pareció desaparecer de la habitación. Pilar dejó caer su bolso sobre la mesa con un golpe sordo. Leonor abrió los ojos de golpe. Horacio se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué demonios acaba de decir?, exigió Horacio, su voz perdiendo toda la falsa amabilidad. Fabián no levantó la vista del documento. Dije que la señora Cruz tiene el control absoluto de cada centavo de este patrimonio, respondió el abogado con calma. Ella decide dónde vive el niño, a qué escuela asiste, qué gastos médicos se cubren y cómo se invierte el dinero. Usted, señor Horacio, no tiene acceso a un solo dólar de este fideicomiso. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Horacio golpeó la mesa con el puño cerrado. «Eso es ilegal», gritó, su rostro poniéndose rojo de furia. «Soy su padre. La ley de Texas me da la custodia automática tras la muerte de la madre. Y como su tutor legal, yo debo administrar sus bienes. Ese dinero me pertenece para criar a mi hijo». El hombre sudoroso a su lado asintió frenéticamente y empezó a hojear su bloc de notas amarillo. «Exacto», tartamudeó el supuesto abogado. «Nosotros impugnamos este testamento. Es un fraude. La abuela no tiene derechos superiores a los del padre biológico. Exigimos la anulación inmediata del fideicomiso y la transferencia de la custodia». Fabián cerró la carpeta lentamente.
Se quitó las gafas de lectura y miró directamente a Horacio. «Señor Horacio», dijo Fabián con una voz peligrosamente suave, «debo informarle que este fideicomiso contiene una cláusula de no impugnación extremadamente estricta. Si usted o cualquier representante legal en su nombre cuestiona formalmente la validez de este documento, usted pierde automáticamente cualquier derecho futuro a solicitar reembolsos por gastos de manutención en el improbable caso de que alguna vez obtuviera la custodia. ¿Entiende lo que eso significa?» Horacio soltó una carcajada amarga y llena de desprecio. «No me importa tu estúpida cláusula», escupió Horacio. «No voy a pedir reembolsos. Voy a tomar el control total. Impugno el testamento. Impugno el fideicomiso. Y demando la custodia inmediata de mi hijo. Ponlo en tu maldita acta, abogado». Fabián tomó una pluma fuente de plata de su bolsillo interior. «Para que conste en el registro legal de esta reunión», preguntó Fabián, mirando al hombre sudoroso. «¿Su cliente impugna formalmente el testamento y exige la custodia basándose en sus derechos biológicos?» «Sí», respondió el hombre sudoroso, intentando sonar autoritario. «Lo impugnamos formalmente». Fabián asintió. Escribió una línea en su libreta de notas. Firmó con un trazo elegante y dejó la pluma sobre la mesa. El primer candado de la trampa acababa de cerrarse. Horacio había mordido el anzuelo exactamente como Valeria lo había planeado. «Muy bien», dijo Fabián, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Ahora que hemos establecido su posición oficial, pasemos a la cuestión de la custodia y sus supuestos derechos parentales». Fabián abrió una segunda carpeta. Era de color rojo oscuro. De ella sacó una sola hoja de papel, un documento viejo, con los bordes ligeramente amarillentos y varios sellos oficiales del condado de Harris. Fabián deslizó el documento por la larga mesa de caoba hasta que se detuvo justo frente a Horacio. Horacio miró el papel con el ceño fruncido. «¿Qué es esta basura?», preguntó. Yo me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y lo miré directamente a los ojos. «Esa basura, Horacio», le dije con una voz cargada de veneno, «es tu firma». Horacio bajó la vista hacia el documento. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha, leyendo los párrafos legales. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó lo que estaba leyendo. El color desapareció de su rostro en un instante. Su piel se volvió de un tono grisáceo, como si toda la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. «Hace 10 años», continué, mi voz resonando en la sala silenciosa. «Hace 10 años, intentaste abrir una empresa de consultoría informática, pediste préstamos, te endeudaste hasta el cuello, y estabas aterrorizado de que el estado de Texas te embargara el sueldo por los años de manutención infantil que nos debías». Horacio no podía apartar la vista del papel. Sus manos comenzaron a temblar. «Valeria te ofreció un trato», le recordé, saboreando cada palabra. «Ella te dijo que nunca te pediría un solo centavo para el niño. Te prometió que el Estado nunca iría tras tus cuentas bancarias. Pero a cambio, tenías que firmar ese documento». Pilar se inclinó sobre el hombro de Horacio, intentando leer el papel. «¿Qué dice, Horacio?», preguntó ella, con la voz temblando de pánico. «¿Qué firmaste?». Fabián respondió por él. «Es una declaración jurada de renuncia voluntaria a los derechos parentales», explicó el abogado con frialdad. «Firmada por el señor Horacio, notariada y archivada oficialmente en la Corte de Familia del Condado de Harris hace exactamente 10 años. En este documento, el señor Horacio renuncia de manera irrevocable a cualquier derecho físico, legal o biológico sobre el menor». Fabián hizo una pausa, dejando que el peso de la ley cayera sobre la mesa como un yunque. «Legalmente hablando, señor Horacio, usted es un completo extraño para este niño. No tiene más derechos sobre él que el guardia de seguridad que está en el vestíbulo. Usted no es su padre. Usted no es nada». La sala estalló en un caos silencioso. Pilar se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de desesperación. Leonor dejó caer su Biblia sobre la mesa, mirando a su hijo con una mezcla de horror y confusión. «Horacio, dime que esto es mentira», exigió Leonor,
agarrando el brazo de su hijo. Dime que no regalaste a tu propia sangre. Horacio no podía hablar. Estaba paralizado, atrapado en la red que mi hija había tejido pacientemente durante una década. El hombre sudoroso, el supuesto abogado, empezó a meter sus papeles amarillos de vuelta en su maletín de plástico con movimientos torpes y desesperados. Esto cambia las cosas, tartamudeó el hombre, sudando a mares. Yo no estaba informado de este documento. Yo no puedo representarlo en estas condiciones. Fabián lo miró con una expresión de absoluto desprecio. Antes de que se vaya, señor, dijo Fabián, necesito que me proporcione su número de licencia del Colegio de Abogados del Estado de Texas para el registro oficial de esta impugnación. El hombre se congeló. Su rostro se puso rojo brillante. Yo soy un consultor legal independiente, balbuceó. No estoy licenciado en Texas, pero asesoro en... Fabián levantó una mano, deteniéndolo en seco. Ejercer la abogacía sin licencia en el estado de Texas es un delito grave, le informó Fabián con una calma aterradora. Acaba de presentar una impugnación formal en nombre de un cliente en una disputa de un fideicomiso de $32 millones. Le sugiero que salga de mi oficina en este mismo instante, antes de que llame a la seguridad del edificio y a la policía de Houston. El hombre no dijo una palabra más. Agarró su maletín barato, se dio la vuelta y literalmente salió corriendo de la sala de conferencias, dejando a Horacio completamente solo. La segunda fase de la trampa se había cerrado. Horacio estaba desarmado, sin representación legal y sin ningún derecho sobre mi nieto. Pero Valeria no lo había traído hasta aquí solo para humillarlo. Lo había traído para destruirlo. Horacio levantó la vista del documento de renuncia. Sus ojos estaban inyectados en sangre. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la furia de un animal acorralado. Esto es una trampa, siseó Horacio, señalándome con un dedo tembloroso. Ustedes dos, brujas manipuladoras, planearon esto. Me engañaron. Me levanté de mi silla. Me abotoné el saco azul marino y lo miré desde arriba, con toda la autoridad de una vida entera, lidiando con cobardes. Nadie te engañó, Horacio, le dije, mi voz cortando el aire como un látigo. Tú firmaste ese papel porque eres un egoísta, porque preferiste salvar tu miserable negocio antes que ser un padre. Nos abandonaste cuando Valeria tenía 7 meses de embarazo. Nos dejaste solas, y durante 12 años no tuvimos noticias tuyas. Caminé lentamente alrededor de la mesa, acercándome a él. No estuviste cuando Mateo dio sus primeros pasos. No estuviste cuando Valeria pagaba la hipoteca trabajando 80 horas a la semana. No estuviste cuando el cáncer le destrozó el cuerpo y ella vomitaba sangre en el baño a las 3 de la mañana. Me detuve justo a su lado, mirándolo desde arriba. Pero el día que la enterramos, ahí estabas, con tu traje nuevo y tu esposa codiciosa, listo para reclamar el dinero que mi hija ganó con su sangre y su sudor. No eres un padre, Horacio. Eres un parásito, y los parásitos se exterminan. Miré a Fabián y le hice un leve asentimiento con la cabeza. Fabián abrió la tercera carpeta, la carpeta negra. De ella sacó un fajo grueso de documentos impresos y los esparció sobre la mesa de caoba, justo frente a Horacio, Pilar y Leonor. Eran las declaraciones de impuestos. 12 años de declaraciones de impuestos federales. ¿Qué es esto ahora?, preguntó Horacio, su voz temblando, perdiendo toda su fuerza. Fabián se puso de pie, ajustándose los puños de la camisa. Estos, señor Horacio, son los registros oficiales del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, explicó el abogado. Registros que demuestran que, durante los últimos 12 años, usted ha reclamado al menor Mateo como su dependiente legal en sus declaraciones de impuestos anuales. Pilar miró los papeles, confundida. ¿Y qué?, preguntó ella, a la defensiva. Es su hijo. Fabián la ignoró y siguió mirando a Horacio. Usted falsificó la dirección de residencia del niño. Usted falsificó firmas. Y usted utilizó el número de seguro social de un menor sobre el cual había renunciado legalmente a todos sus derechos para obtener deducciones fiscales y créditos por hijo.
Fabián golpeó los papeles con el dedo índice. El total acumulado de este fraude asciende a $87,000. Dinero que usted le robó directamente al gobierno federal de los Estados Unidos. Horacio dejó de respirar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, mirando los números resaltados en amarillo en las declaraciones de impuestos. Se dio cuenta, en ese exacto segundo, de que no estaba en una corte de familia peleando por custodia. Estaba en medio de una investigación federal por fraude y robo de identidad. Valeria lo sabía, le dije en un susurro frío, inclinándome hacia su oído. Ella sabía que eras demasiado tacaño para no aprovechar la deducción de impuestos. Ella guardó cada registro. Ella documentó cada mentira. Y antes de morir, ella misma entregó todo este expediente a las autoridades federales. Justo en ese momento, como si estuviera sincronizado por un director de orquesta, se escucharon 3 golpes fuertes y secos en la puerta de cristal de la sala de conferencias. Todos giramos la cabeza. Un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro y una corbata sobria, estaba parado en la entrada. En su cinturón brillaba una placa metálica dorada. Fabián le hizo un gesto para que entrara. El hombre caminó hacia la mesa con pasos firmes y pesados. No miró a Pilar. No miró a Leonor. Fijó sus ojos directamente en Horacio. «¿Señor Horacio?», preguntó el hombre con una voz profunda y autoritaria. Horacio asintió lentamente, incapaz de articular una sola palabra. El hombre sacó una credencial de su bolsillo interior y la puso sobre la mesa. «Soy el agente especial Rogelio, de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos». El nombre resonó en la sala como una sentencia de muerte. Era el nombre de la tarjeta de presentación que estaba en la caja de cedro. «Señor Horacio», continuó el agente Rogelio, su tono completamente desprovisto de empatía, «estoy aquí para notificarle formalmente que existe una investigación criminal federal activa en su contra. Los cargos preliminares incluyen fraude fiscal agravado, perjurio y robo de identidad de un menor». Horacio intentó hablar. Abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado, como el de un pez fuera del agua. Yo no sabía», balbuceó finalmente. «Fue un error de mi contador. Yo puedo devolver el dinero. Puedo pagar». El agente Rogelio no cambió su expresión. «El gobierno federal no acepta devoluciones como disculpa por 12 años de fraude intencional, señor. Este no es un asunto civil. Es un delito grave. Le aconsejo encarecidamente que no intente abandonar el estado de Texas. Sus cuentas bancarias personales y comerciales serán congeladas en las próximas 24 horas como parte de la investigación. Y le sugiero que contrate a un abogado de defensa criminal federal. Y le sugiero que sea uno muy bueno». El colapso fue instantáneo y absoluto. Pilar se puso de pie de un salto, empujando su silla hacia atrás con tanta fuerza que casi se cae. Miró a Horacio con una mezcla de terror y asco profundo. «Me dijiste que íbamos a ser millonarios», le gritó Pilar, su voz aguda y desesperada. «Me dijiste que este niño era nuestra solución. Y ahora me entero de que no tienes derechos, no tienes dinero, y vas a ir a una prisión federal». Horacio intentó alcanzar su mano. «Pilar, mi amor, escúchame. Podemos arreglar esto». «No me toques», chilló ella, retrocediendo. «Mis cuentas están a mi nombre. No voy a dejar que el gobierno me quite lo mío por tus estupideces». Pilar agarró su bolso de diseñador, se dio la media vuelta y salió caminando rápidamente de la sala de conferencias, sus tacones resonando como martillazos en el pasillo. Lo abandonó en el momento exacto en que se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Leonor, la abuela piadosa, se derrumbó en su silla. Comenzó a llorar a mares, pero no eran lágrimas de dolor por la pérdida de su nieto. Eran lágrimas de vergüenza absoluta. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando, dándose cuenta de que el hijo, que tanto había protegido y justificado, era un criminal que había arruinado su propia vida por pura avaricia. «Señor, perdona nuestros pecados», murmuraba Leonor entre lágrimas. «Guárdate tus oraciones para el juez federal, Leonor», le dije, sin sentir ni una gota de lástima por ella. «Dios no tiene jurisdicción en los tribunales de impuestos.
Horacio se quedó sentado en silencio. Miraba los papeles sobre la mesa con los ojos vacíos. Su respiración era superficial y rápida. El hombre arrogante que había entrado a la iglesia exigiendo sus derechos había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba un cascarón vacío, aplastado por el peso de sus propias mentiras y por la brillantez implacable de la mujer a la que había subestimado. La ejecución había terminado. Valeria había ganado. Me di la vuelta, caminé hacia donde estaba Mateo y le tendí la mano. «Vámonos a casa, mi amor», le dije con una sonrisa suave. Mateo tomó mi mano. Se levantó de la silla, miró a Horacio por última vez, sin odio, sin tristeza, solo con la fría indiferencia que se le reserva a un extraño en la calle. Salimos de la sala de conferencias, dejando a Horacio rodeado por el agente federal, su madre llorando y las pruebas irrefutables de su propia destrucción. Tomamos el elevador de bajada. Cuando salimos del edificio, el sol de Houston brillaba con fuerza, secando los charcos que había dejado la lluvia de los días anteriores. El aire se sentía limpio, se sentía ligero. Las semanas siguientes pasaron con una tranquilidad que no habíamos sentido en meses. Las noticias llegaron a nosotros a través de Fabián, quien monitoreaba la situación desde la distancia. Pilar cumplió su palabra. Apenas 3 días después de la reunión, presentó una demanda de divorcio, exigiendo la separación total de bienes para protegerse del embargo federal. Las cuentas bancarias de Horacio fueron congeladas por el Servicio de Impuestos Internos. Su pequeña empresa de consultoría colapsó cuando sus clientes se enteraron de la investigación criminal. Fue formalmente acusado por un gran jurado federal y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza, esperando un juicio que, según Fabián, inevitablemente terminará con una sentencia de varios años en una prisión federal. Leonor me envió una carta escrita a mano, llena de citas bíblicas, rogando por mi perdón y pidiendo ver a Mateo. Leí la primera línea, la doblé por la mitad y la tiré directamente al bote de basura. Mi familia no es un centro de rehabilitación para cobardes arrepentidos. Una noche, cuando la casa estaba completamente en silencio y Mateo dormía plácidamente en su habitación, fui a mi armario. Saqué la caja de madera de cedro. La puse sobre mi cama y la abrí por última vez. Ya no había documentos legales adentro. Ya no había pruebas de fraude, ni tarjetas de agentes federales. Solo quedaba una cosa en el fondo. Un pequeño sobre azul sellado con cera. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita a mano por Valeria, fechada apenas 2 días antes de su muerte. La tinta estaba un poco corrida en algunas partes, como si hubiera llorado mientras la escribía. «Mamá», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que la tormenta ya pasó. Significa que hiciste exactamente lo que sabía que harías. Proteger a nuestra sangre. Lamento haberte dejado esta carga. Lamento no poder estar ahí para ver a Mateo crecer, para verlo graduarse, para ver en qué clase de hombre se va a convertir. Pero me voy en paz, porque sé que lo dejo en las manos de la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Todo lo que construí, cada noche sin dormir, cada sacrificio, fue para ustedes. Disfruten la casa, disfruten la vida, y dile a mi niño, todos los días, que su madre lo amó con la fuerza de un huracán. Gracias por ser mi escudo, mamá. Ahora, descansa». Doblé la carta lentamente y la apreté contra mi pecho. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas, las verdaderas lágrimas de duelo que había estado conteniendo durante semanas, finalmente cayeran. Lloré por mi hija, lloré por su brillantez, por su valentía, por el amor infinito que la llevó a luchar hasta su último aliento. Pero no lloré de tristeza, lloré de orgullo. El mundo está lleno de hombres que creen que pueden tomar lo que quieran sin sufrir las consecuencias. Hombres que confunden la bondad con debilidad. Hombres que creen que una madre soltera y una abuela son presas fáciles. Pero se equivocan, porque no hay fuerza más destructiva, más calculadora y más implacable en este mundo que el amor de una madre protegiendo a su hijo. Valeria construyó un imperio, y yo me aseguraré de que ese imperio permanezca intacto hasta el final de mis días. Guardé la carta en la caja de cedro, cerré el pestillo de bronce
La guerra había terminado, y nosotras habíamos ganado.